Bueno, hemos decidido grabar este discipulado, no lo estábamos grabando todo, solo algunos, por la importancia. Póngame atención, creo que es el discipulado más importante del año. Algunos me dicen esto, lo repite, pero de verdad es el más importante porque la palabra va creciendo, la palabra va en aumento. El nuevo pacto consiste en vivir en el Espíritu. Si yo no tengo la capacidad de vivir en el Espíritu, estoy al filo de la ley, porque vive bajo tus reglas. El Evangelio no consiste en vivir cuidándose del pecado. No, si usted en el día está más preocupado de no pecar, usted no está viviendo en el Espíritu. Es como que si usted se preocupara de respirar, usted no se preocupa de respirar. Un pez no se preocupa de respirar debajo del agua y cada vida tiene sus propias leyes. Por eso la Biblia dice que debemos vivir bajo las leyes o la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Bueno, llevamos semanas tratando de explicar esto, pero le voy a decir algo. Hoy a usted se le va a revelar cómo vivir en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén a eso? Levante su manito, por favor. Aunque esté acostado como Andrés Rodríguez, levante su manito y necesito que haga esta oración porque por la fe. Señor, hoy se me revela para siempre cómo vivir por el Espíritu en el nombre de Jesús. Así que básicamente la fe es vida. Cuando la Biblia habla de que el Espíritu de vida ha vencido la ley de la carne, usted ve en Romanos 8, yo sugiero que vuelva a leer todo Romanos 8, Romanos 7 y Romanos 8. Y recuerde que dentro de usted está la vida increada, está la vida eterna. Mire, escuche bien, yo he venido para que tengan vida, no reglas. Es un cambio de vida. Repito, es un cambio de vida. Dios cambia tu vida por la de Él y comienzas a vivir en la vida del Espíritu. El que cree, el que tiene al Hijo, ¿tiene qué cosa? La vida. Y Romanos 8 habla de la vida del Espíritu, pensar en el Espíritu, ocuparse en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu. Es una forma de vida. Cuando el pastor Alberto me empezó a hacer preguntas, yo quiero darle gracias a él porque las preguntas de él me llevaron a un cuestionamiento profundo, porque ¿cómo explicamos cómo accesar a la vida? Mire, escuche, de nuevo, este discipulado lo va a tener que escuchar 3000 veces hasta que se le revele. En segunda de Corintios, a ver, le voy a decir de inmediato el versículo. Abra su Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 17. Escuche, yo siendo el más pequeño en todo esto, quiero darle gloria al Señor porque por revelarnos hace cientos de años. Yo no recuerdo si me puedes ayudar con cuando Lutero clavó las tesis. No me acuerdo qué año fue. Aquí el colaborador me va a ayudar. Martín Lutero, en pleno desarrollo de las ventas de las indulgencias plenarias, Dios le habló a través de este versículo. Fue este versículo el que dio a luz en el año 1517, o sea, te estoy hablando 500 años atrás, 500 años más tarde. Escuche, por favor, deje de hacer lo que está haciendo, no mire el cuaderno, mire la pantalla, mire, 500 años más tarde, Dios va a usar el mismo versículo para explicarte lo que es la vida del Espíritu. Yo me emocioné en la mañana cuando Dios me habló, fui a despertar a medio mundo en la casa. Yo entiendo que la gente no esté emocionada, desperté a Juan Camilo, fui donde mi esposa. La imprudencia de que sea de madrugada, pero estoy impactado de que el mismo versículo que da a luz la Reforma Protestante es el mismo versículo que explica cómo acceder al Espíritu, a la vida del Espíritu. Yo creo que hoy día es un día histórico y nosotros siendo tan pequeños, nosotros siendo los últimos de la lista. Hay una canción que le gusta a mi esposa, no soy nadie, ¿te acuerdas o no? Estaba al último de la lista y la pone como 20 veces en
en el auto y la canta y la llora siendo nadie. Dios nos revela hoy día, claro, porque soy un don nadie. Yo no sé cuántos están expectantes. Levante la mano si usted está expectante. No puedo creer que 500 años más tarde Dios pueda usar el mismo versículo que se usó en la Reforma Protestante para dar a luz, para sacar de las tinieblas al remanente del Señor. Mira lo que dice este versículo. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Hagamos un poco de historia. La Iglesia Católica en ese minuto estaba vendiendo las indulgencias plenarias y usted, según la Iglesia Católica, lograba saltar el infierno, pasar algunos años rostizándose allí en el purgatorio si usted pagaba las indulgencias plenarias. Y la frase era saltando la moneda, saltando el purgatorio. Esa era soltando la moneda, saltando el purgatorio. Jesús fue bien católico y no me acuerdo cómo se llamaba el sacerdote. Y entonces cuando Martín Lutero leyó este versículo, dijo, no es por obras, es por fe. Entonces, a raíz de eso, clavó las tesis en la abadía de Westminster, que no lo pronuncio bien, y ahí comenzó el protestantismo. Ahora, mire, voy a decir, lo que no leyó Lutero, lo que no vio Lutero hace 500 años atrás, lo va a ver usted. ¿Por qué? Porque la palabra vivirá, y recuerde que nuestro desafío es vivir en el Espíritu. Estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Si no logramos vivir en el Espíritu, caeremos en nuestras propias leyes. A lo mejor usted no conoce ni los 10 mandamientos. A lo mejor usted le digo el 8º mandamiento y usted queda en stand-by, pero usted tiene sus propias leyes. Y no es un tema de leyes, no es un tema de esfuerzo, no es un tema de me voy a esforzar en esto, no, es vida. ¿Cómo accesamos a la vida? Y yo le había dicho en algún momento al pastor Alberto por fe, pero necesitábamos un sustento bíblico, necesitábamos que la Biblia, porque Dios le dice a Nicodemo, agua y espíritu. O sea, si nosotros no tenemos una revelación escritural, más la vida del espíritu, no podemos entrar al reino. No es solo la vida del espíritu y no es solo la palabra, es agua y espíritu. Y eso lo dijo Jesús a Nicodemo. El que se arrepiente ve el reino, pero el que nace del agua y del espíritu entra al reino. Así que le voy a decir algo. Hoy día usted va a entrar a la vida del espíritu. Oh Señor. ¿Por qué este versículo es tan importante? Porque la palabra vivirá. La palabra vivirá en griego es sao, y la palabra sao, a ver, corríjanme los profesores, acá tenemos a Sonia, a Jesús, a Ina, y la palabra sao es la misma palabra zoe, pero en un tiempo verbal futuro continuo. Cuando Martín Lutero leyó este versículo hace 500 años atrás, cuando leyó este versículo 500 años atrás, llega y dice, bueno, la salvación no tiene nada que ver con las obras, es por la fe en Cristo. Pero 500 años más tarde te invito a decir, o te invito a esta palabra, no solamente era vivir por ser salvo por fe. Lo que dice la palabra acá, escuche bien, esto va a ser soltado al aire por primera vez en 500 años. O sea, esto es tremendo. Lo que está diciendo acá es que el justo dice que por medio de la sangre de Cristo Jesús nos ha justificado y nos ha declarado justos. No hay justificación sin la sangre del Cordero. Y cuando Jesús levanta el vino en la Santa Cena, dice, esta es la sangre del nuevo pacto que es derramada para el perdón de los pecados. El hombre no es declarado justo si no hay arrepentimiento. Si hay arrepentimiento hay perdón. O sea que este versículo bíblico habla completamente del nuevo pacto, porque lo que dice en realidad es que aquel que ha sido redimido por la sangre de Cristo podrá vivir la vida sobrenatural del Espíritu Santo por medio de la fe. Yo no sé si Nancy me escuchó. ¿Me escuchaste, Nancy? O sea, usted debería estar llorando porque tenemos el sustento bíblico para poder enseñar el mismo versículo que se usó hace 500 años atrás para sacarnos de las obras, para alcanzar la salvación. Es el mismo versículo
que Dios utiliza para meternos en la vida del Espíritu, porque la palabra vivirá es Zoe, pero en tiempo futuro. O sea que para que usted viva la vida del Espíritu, usted accesa a ella por medio de la fe. Mira, estuve toda la mañana leyendo, o la madrugada leyendo comentarios bíblicos con respecto a este versículo. Yo tenía puro deseo de llorar, porque cómo Dios puede usar el mismo versículo para responder la pregunta más inquietante que va a tener el ser humano: ¿cómo vivir por el Espíritu? En otras versiones dice: por medio de la fe vivirá en el Espíritu. Vivirá en el Espíritu gracias a la fe. Tendrá la vida sobrenatural por medio de la fe. Eso dice en otras versiones bíblicas. Y eso Lutero no lo alcanzó a ver, porque él entendió que debía librarse de las obras de la Iglesia Católica. Pero como somos la última generación, Dios usa el mismo versículo para revelarnos. Todos los comentaristas bíblicos, absolutamente todos. Yo tengo el Easy Word, ahí tengo como 80 o 60 Biblias, no sé cuántos comentarios bíblicos. Todos los comentaristas bíblicos decían que este versículo tenía la aplicación y la explicación de cómo vivir la vida del Espíritu. No sé, Zoraida, si me estoy haciendo entender. Yo no entiendo por qué tu hija no está llorando en el piso. Yo no entiendo por qué las hijas de Jesús no están saltando y brincando arriba de la cama. Pero esto es tremendamente profundo, porque necesitábamos el agua, no solo la respuesta del Espíritu, para empezar a vivir por el Espíritu. O sea, perdone que sea tan majadero, a lo mejor yo soy el único alegre. Dios usa un versículo que renovó la iglesia, que destapó a la iglesia verdadera de hace 500 años, y 500 años más tarde nos está diciendo que ese mismo versículo es la respuesta definitiva para vivir en el Espíritu. Yo le decía al Señor, Dios pudo haber usado otros versículos, Dios pudo haber usado otros fragmentos escriturales, pero que Dios use. Mire, estamos delante, voy a decir algo fuerte, estamos delante de la segunda reforma más importante de la iglesia. Se va a levantar una iglesia llena del Espíritu. Dios va a traer ministros llenos del Espíritu. Usted va a aprender a tener un matrimonio en el Espíritu. Usted va a aprender a leer la Biblia en el Espíritu. Usted va a levantarse en la mañana. Usted va a levantarse en la mañana y usted va a comenzar a tener la vida en el Espíritu más poderosa que jamás se ha tenido, porque hoy día recibimos la revelación de la palabra. Somos un grupo pequeño, somos gente con un pasado atroz, somos personas que han fallado 1000 veces, pero si usted logra entender que a este pequeño grupo, y usted va a predicar esta palabra en las naciones, y miles de personas van a empezar, levante su mano derecha, le estoy profetizando, miles de personas comenzarán a llevar la vida en el Espíritu, porque podrás pararte detrás de un púlpito y usar un versículo que llevó a la iglesia a la reforma, que sacó a la iglesia escogida debajo de la iglesia tradicional, y usted va a poder decir: hoy, en el año 2000, en el siglo XXI, podemos vivir en el Espíritu, podemos ser llenos del Espíritu, podemos tener una vida espiritual por la fe, porque el que es justificado por la sangre de Cristo, por la fe, llevará la vida en el Espíritu que Dios tanto quiere. Esto es tremendo. Yo no sé si alguien alcanza a dimensionar lo que estoy diciendo esta mañana. Yo entiendo que no todos estén emocionados, pero si usted no ha alcanzado, usted va a tener que renunciar a su legalismo. Usted va a tener que renunciar a sus propias leyes. No, este tema no consiste. Usted está pecando todavía porque no vive en el Espíritu. Porque vivir en el Espíritu no requiere esfuerzo, requiere fe. Requiere que usted crea que está viviendo en el Espíritu. No depende que Dios te hable. Me escuchó lo que acabo de decirle. No depende de que Dios te revele algo. Vivir en el Espíritu
espíritu es una vida constante. Lo explicábamos así. Anoche dormimos con mi esposa, pero no nos dirigimos ninguna palabra hasta que en la mañana la fui a despertar por esto. O sea, yo tengo la vida de casado. Mi esposa puede estar en Bogotá, seguimos casados. Si me habla, seguimos casados. Me hable, no me hable, seguimos casados. Seguimos teniendo una vida de casados. O sea, entienda por favor que no depende si te habla o no te habla, no depende si lo sientes o no lo sientes. Tú accesas por medio de la fe a la vida del Espíritu. Esto es tremendo, te lo digo de verdad, tremendo. Ahora, para acceder a la vida del Espíritu, usted va a tener que renunciar a sus propias reglas, va a tener que renunciar a sus propias leyes, y la vida del Espíritu hace morir la ley de la carne en ti. Watchman Nee dice, la función de él es avisarte cuando estás mal. La función de él, el trabajo del Espíritu es redarguirte y tú debes vivir dentro de la vida del Espíritu. Ahora, ya sabemos que es por fe. Por la fe, el redimido vivirá en el Espíritu. También la palabra vivirá por la palabra sao, de la cual proviene la palabra zoe o zoe, da luz sao. O sea que la vida del Espíritu se accesa por la fe. Y ya tenemos el versículo bíblico. Esto puede traer una tremenda reforma a la iglesia. ¿Cuándo dicen amén a eso? Porque tenemos el agua, tenemos la palabra correcta. Un versículo que fue usado hace 500 años. 500 años más tarde nos da la llave para vivir en el Espíritu. Ahora, escuche bien. Escuche bien, quiero enseñarte algo que no hemos enseñado. Si por la fe accesamos a la vida del Espíritu, la fe sin obras es muerte, pero no es tus obras. Voy a leerles Efesios capítulo 2, versículo 10. Por favor, haga Efesios 2, 10. Dice, se lo voy a leer, no son sus obras. Usted pone la fe, Dios pone sus obras. Repito, usted pone la fe y Dios pone las obras. Mira lo que dice Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya. La palabra griega allí es poema, de la cual procede la palabra poema. O sea, usted es un poema de Dios. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Hemos sido creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahí está la vida del Espíritu. Yo no sé cuántos están felices esta mañana. Si usted no entiende, por favor, haga preguntas. Quiere decir que las obras que vas a comenzar a vivir por medio de la vida del Espíritu son obras que Dios tenía preparadas desde antes de la fundación del mundo. No, nadie gritó de alegría. Lo voy a volver a repetir. Quiere decir que las obras que usted va a vivir viviendo en el Espíritu no son sus obras. Son las obras que Dios tenía preparadas desde antes de la fundación del mundo. Estaba orando con respecto a este versículo, que este versículo es tremendo, Juan Camilo. O sea, ¿qué obras? Las de Él, no las tuyas. Cuando yo comienzo a vivir por fe, vivo por las obras de Él, no por las mías. ¿Me estoy haciendo entender, Nancy? ¿Me hago entender, Jesús, José, María y Belén? ¿Me estoy haciendo entender, amada esposa? No son tus obras. Mire, Jorge se casa el 24 con Julie, eternamente enamorado, como dijo el profeta Chayanne, eternamente enamorado. Y resulta que ellos estaban buscando una parte estudio para consumar su matrimonio. Pero no tenían muebles. ¿Sí o no, Julie? No había bedroom, no había table, no había chair, no había nada. Solamente una pasión desbordante de parte de él. Y resulta que fueron a ver un apartamento pequeño, y el apartamento pequeño está amoblado, completamente amoblado. Jorge me mandó fotos del apartamento. Yo no sé por qué Jorge me mandó la primera foto del dormitorio. No lo entiendo. Yo trato de discernir las cosas que él hace. Pero ellos no estaban buscando. Ellos estaban buscando una pieza o un apartamento pequeño para vivir. Pero Dios ya había preparado. No sé si me estoy haciendo entender, Andrew. Dios ya había preparado un apartamento amoblado para ellos, porque cuando vives en el Espíritu, las obras de Dios te alcanzan.
el megatemplo para Venadillo ya está listo. Tus discípulos ya están listos. Te van a alcanzar. Porque cuando caminamos la vida del Espíritu, Dios tiene preparadas obras para la gente que accesa a la vida del Espíritu por medio de la fe. Esto es increíble. Nosotros estamos entregando el local. Teníamos que hacer, Jaime, sí o no, no sé cuántas paredes. Teníamos que, cuando hicimos el presupuesto, no, el presupuesto es imposible que lo alcancemos. Esta semana fue el administrador, ¿cómo le dicen acá? El administrador de propiedades, el asesor de la inmobiliaria, vio el templo y nosotros preparados mandamos a nuestro perro de casa, Jaime. Es imposible callar a Jaime. ¿Cuántos saben que es imposible callar a Jaime? Dijimos, vamos Jaime, tú, ve, vamos, Ucha, vaya, pelee, haga la guerra por eso. Y el representante dice, solo pinten el templo. ¿Fue así, Jaime? Solo pinten. O sea, cuando comienzas a caminar en el Espíritu, ahora necesitamos un local para mandar a guardar los muebles y a contar de la primera semana de febrero, entrar a una sala de conferencias de primer nivel, una cosa extraordinaria, una cosa maravillosa, una cosa 100 veces más elegante que lo que teníamos. No tenemos el local, pero Dios ya lo tiene para guardar las cosas por los próximos 6 meses. Dios ya tiene 1000 personas para nosotros para este año que viene. Dios ya tiene los congresos, Dios ya tiene los tiquetes, Dios, porque cuando caminas en el Espíritu, Dios ya preparó las obras. Mira, voy a decirte algo, las obras por las cuales tú vas a vivir los próximos días fueron preparadas desde antes de la fundación del mundo. Así es importante, así está sobredimensionado lo que Dios va a hacer por ti, solo por accesar a la vida del Espíritu. Esto es increíble, en serio. Entonces vas a caminar no por tus obras, vas a caminar por fe y es Dios el que va a poner las obras. ¿Qué te parece eso? No, eso es poderoso, eso es tremendo. Estaba mirando la versión NBI, ¿sí?, de Romanos y lo describe la vida, la cual es por fe de principio a fin. Léelo de nuevo. Dice, de hecho en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin. Dice que la fe, ¿y qué versículo es? Romanos 1:17, pero la versión NBI. Romanos 1:17, la versión NBI. Que la fe, caminas por fe de principio a fin. No, pégale a su esposo para que llore un poco, por favor, porque esto es impresionante. Sí, ahí mándele su cataqueto. O sea, es de principio a fin, pero ahora te voy a dar un versículo, hermano. ¿Preparado? En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7 lo va a leer la pastora Zoraida. Le voy a dar el alto honor a una ministra competente del nuevo pacto que el justo por la fe, Zoraida por la fe, vivirá en el Espíritu, porque eso es vivirá. Sao, vivir en el Espíritu. Por la fe vivirá en el Espíritu. Por la fe vivirá en el Espíritu. ¿Listo? Mira lo que dice acá. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 7. Última oportunidad, mi pastora Zoraida, para que se lleve esta bendición. ¿Listo? Amén. Léalo. Mi hija lo va a leer porque como yo no veo bien, ya tiene las gafas puestas. ¿Cuántos creen que el Señor le va a dar ojos nuevos a Zoraida? Por fe. Tú sabes que en la mañana estaba preparando este tema y el Señor me hablaba de que esta es la puerta de entrada a los milagros, prodigios, señales. Vamos a hacer una iglesia que va a resucitar muertos. En el nombre de Jesús. Usted va a ser peligroso para las sepultureras. Usted va a ser peligroso para los entierros. Usted va a ser peligroso cuando le digan, oye, acompáñame a enterrar a tal muertito. Usted va a ser un peligro porque Dios, la vida sobrenatural de Dios, usted ya vive la vida eterna. La vida eterna no tiene que ver con la muerte. La vida eterna tiene que ver con la vida que usted ya tiene dentro de usted. Usted está viviendo ya la vida eterna de Dios, aunque está en el cuerpo todavía. Mira lo que dice. No, estamos hablando de que por medio de la fe alcanzamos. Voy a ir terminando. No quiero que este discipulado sea más largo. Léelo, por favor, pastora Zoraida de Venadillo, o hija de la pastora Zoraida. Vamos. Porque por fe andamos, no por vista.
No, pero ponle más color, por bien. Porque Ponle sentimiento. Tremendo versículazo que te vas a leer ya. Ahora de nuevo. Ahora Liz María va a leer un versículo que le va a volar la cabeza. Vamos. Porque por fe andamos, no por vista. ¿Cómo Amén. andamos? Por Fe. fe. Y la Biblia dice que debemos andar, que debemos andar en el Espíritu, pensar en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu. O sea que la vida del Espíritu se alcanza por medio de la fe y las obras las pone Él. Yo estoy pero feliz. Sigamos. Escucha bien. El tercer principio es esto. ¿Cuántos quieren partir caminando en el Espíritu por fe hoy día, ahora mismo? ¿Cuántos? Levante la mano. Si usted no levanta la mano, sigue peloteando con la cara. Escuche. Para que la fe esté de continuo, para que la fe opere todo el tiempo en la vida del Espíritu, tienes que hablarlo. Escucha. Anota eso. Debo hablarlo. Escucha. Los discípulos le dijeron, danos fe. Y Jesús le dice, si tuvierais fe como un pequeño grano de mostaza, entonces, ¿qué cosa? Dirán a este monte. Entonces, ¿qué cosa, señores? Que alguien se desmutee y lo diga. Este monte. Dirás. Si no dices, no ocurrirá. La clave es hablar fe. Señores, usted tiene que a contar de ahora, el mundo espiritual a contar de ahora, Dios a contar de ahora, debe escuchar de tu boca que ya vives en el Espíritu. Si no obras es muerta y la obra es declararlo. Si usted no lo declara, si usted no lo dice, si usted no lo suelta de su boca, la palabra, amor mío de mi vida, es davar. No sé, eso tú lo sabías. Y davar significa sustancia. Davar es palabra, pero la misma palabra, davar, es sólida, es sustancia. Si usted no comienza a declarar. Mira, yo declaré como 2 días. Estuve como 2 días hablando solo en la casa, duchándome, hablando, y estuve como 2 días ahí. Señor, yo ya vivo en el Espíritu. Durante 2 días no pasé nada, pero al tercer día. Y yo le decía al Señor, ¿por qué al tercer día? Porque al tercer día se produce la resurrección. Por eso Pablo habla tanto del poder de su resurrección, con tal de experimentar el poder de su resurrección. ¿Sí? Este versículo dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. No, préstame. Mira lo que Dios me acaba de mostrar. No a Juan Camilo, sino a mí. Oye, pero qué buen versículo, Juan Camilo. Mira, 2 Corintios 4:13, yo ya lo tenía preparado, se los quería dar de... No lo tenía ni cerca, viejo, ni cerca andaba. 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. O sea, hemos andado por donde el diablo quiso que anduviéramos, en serio. Primero, algunos llegaron a la iglesia con el tema de la sanidad interior, otros llegaron con el tema de la liberación, otros llegaron cubriendo con la sangre de Cristo hasta el perro, otros, mi ministerio más poderoso que cualquier otra cosa, la visión celular. Estábamos perdidos, viejo, perdidos, mandando ángeles a hacer guerra espiritual, y andábamos con la espada encendida de Jehová, y ahora Arcángel Miguel, y Miguel estaba arriba conversando con Gabriel. Oye, te están llamando, ¿no? Es una vieja loca que tiene una doctrina toda rara. O sea, andábamos re perdidos. Mi ministerio, mi llamado, soy apóstol, soy profeta. No, en unos aquelarres. Tremendo, profeta que no se somete a una autoridad mayor se vuelve loca, en serio, porque la rebelión es como pecado de hechicería. Por eso Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de no son los apóstoles y profetas, sino apóstoles y profetas. Ahí hay un matrimonio, apóstol y profeta, pero la profeta tiene que estar sometida, sujeta a su esposo y a otras autoridades, si no estarán una que la. Bueno, 2 Corintios 4:13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, el agua. ¿Te acuerdas que decíamos que Jesús le dijo a Nicodemo, agua y espíritu? El agua. Conforme al agua, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. O sea, si usted no habla, este Señor me lo reveló solo a mí, no tiene nada que ver Juan Camilo. Te odio.
Escucha, no lo vi, te lo prometo, no lo vi. ¡Ay! Me va a sacar los pelos. Oye, creí por lo cual hablé. ¡Qué versiculazo, viejo! Creí por lo cual hablé. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Ya, señores, manden sus diezmos por Nequi, adoren al Señor, los que no, y apague la tele, apague, ya con esto estamos repagados. Creí por lo cual hablé. Entonces, usted accesa por medio de la fe, usted comienza a vivir las obras que Dios preparó de antemano y ahora comienza a hablar. ¿Qué te parece? Apóstol, Sí, o sea que cuando pudiésemos decir, bueno, la fe sin obras es una fe muerta, ¿cierto? O sea que cuando yo empiezo a hablar fe, estoy, por decirlo de alguna manera, activando las obras de la fe. activando las obras de la fe. Oye, y tiene sentido porque cuando Jesús le dice a Pedro, boga mar adentro, ¿sí? Pedro y echa la red a la derecha, no se produce el milagro hasta que Pedro le dice, en tu nombre lo haré. Apóstol, Cuando o sea que Pedro dice, en tu nombre lo haré y lo tira, ¿sí? aquí es donde toma todo sentido aquella palabra que dice que en el poder de la lengua está la vida y está la muerte. Claro, y sería interesante buscar la palabra vida, porque la palabra vida sobrenatural se da muy pocas veces en el Antiguo Testamento. Y dice que el que la ama comerá de los frutos. El que la Y ama que comerá de sus frutos. Proverbios. No, este viejo tiene cualquier versículo bíblico en la cabeza, Dios mío. Oye, no, quédate aquí, porque esto Señor te va a transformar. Escucha. Entonces, creí por lo cual hablé. Ya hemos visto tres principios. El que está redimido por la sangre de Cristo vivirá en el Espíritu por medio de la fe. 1, 2, las obras las pone Dios desde antes de la fundación del mundo. Esas obras las va a poner el Señor y debo caminar por fe en ella. Y número 3, debo hablarla. Es que este versículo está muy bueno. Uy, creí por la cual hablé. Nosotros hay gente que me ha dicho toda esta semana, es que no sé, no entiendo, no creo, no puedo, me cuesta. Mi apóstol en todo este tiempo que estaba aquí siempre me ha dicho, estoy viviendo en el Espíritu. Se levanta y te está declarando, ¿no? Yo creo que Juan Camilo me dice, Es decir, que cuando uno se me chaló el apóstol. sabe que llamemos las cosas que no son como si fueran, y cuando uno lo hace y eso no pasa es porque tiene lo declaro Oramos por el perrito de Carlos, que el Señor lo deje sin lengua por ahora. Escuche, vamos al último principio porque este discipulado es corto. Escuche, el cuarto y último, yo le voy a suplicar, le voy a rogar que en el Espíritu, escuche bien, que vuelva a escuchar a este discipulado por lo menos 3 veces hoy día, hasta que se le revelen los 4 principios. ¿Cuándo lo van a intentar? Amén. No escuche a nadie hoy día, porque Dios... Mira, cada predicador del nuevo pacto tiene una asignación. Fabián Liendo tiene una asignación, mi apóstol Lucas Márquez, que es mi padre espiritual, tiene otra asignación. Pero la asignación que el Señor nos dio hace casi 2 meses, ¿te acuerdas, amor, que te lo dije? Y nosotros estábamos por las peras, o sea, lejos de esto, que era que íbamos a enseñar a la gente a vivir por el Espíritu y en el Espíritu. Y hoy día, un versículo que fue usado hace 500 años para la primera reforma, Dios va a usar este versículo, agua y espíritu, para una nueva reforma. A través del versículo inicial, podemos enseñarle a la gente a vivir por el Espíritu, el justo, el que está lavado y redimido por la sangre de Cristo, vivirá en el Espíritu, la vida Zoe, por la fe. Eso dice ese versículo. Y el segundo principio es que las obras, Efesios 2:10, las caminamos porque Dios ya las tiene preparadas desde antes de la fundación del mundo. El número 3, yo pondría este versículo que tú pusiste. ¿Cuál fue? Yo cambio mi versículo. 2 de Corintios, ¿cuál es? 4:13. 2 de Corintios 4:13. Está mucho mejor que el versículo que yo tenía de hablar. Y el último principio, 2 de Corintios 4:13, ¿cierto? Oye, hace esto para que lo enseñe. Enséñelo en los cultos, enséñelo a sus discípulos, enséñelo a medio mundo, porque la gente no sabe cómo vivir en el Espíritu. Está tan perdida como nosotros hace 30 días atrás. Andrea, ¿se entiende lo que estamos enseñando, Andreita? ¿Sí? Más linda, que nadie toque a Andrea, porque
la casamos nosotros, ella es muy linda, ni que nadie toque a Milla. Bueno, que nadie toque ni a Andrés. Escuchen, el cuarto y último principio es este. La fe va a activar la sobrenaturalidad. No la activas tú. Lo voy a volver a repetir. La fe va a activar la sobrenatural. Durante esta semana me preguntaban cómo, no lo sé. Solo que sé que donde hay fe, donde está la vida del Espíritu. El problema, yo le explicaba a Juan Camilo que nosotros, la mayoría de ustedes tienen un llamado a la maestría por la identidad que tiene la iglesia. Entonces, nosotros hemos dejado un elemento fuera, que es la sobrenaturalidad. La sobrenaturalidad, ¿me están dando otro versículo por acá? Romanos 1:17. Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe, pero lo acabo de leer eso. ¿Sí? Sí. Con ese empezamos el discipulado, ¿eh? ¿Sabes? De héroe a villano, Juan Camilo. De héroe a villano. Oye, escuche. Entonces, no se puede explicar cómo Pedro pesca un pez que tiene un estatero en la boca. O sea, toda la vida de fe en la vida del Espíritu va a desatar una vida sobrenatural. Amén. La sobrenaturalidad de Dios, yo quiero que usted levante su mano, te va a perseguir los próximos días. Tú te vas a sentar y tú vas a decir, ¿cómo es posible que me haya pasado esto? O sea, ¿por qué me está llamando esta persona? ¿Por qué Dios me junta con esta gente? ¿Por qué? Y lo sobrenatural va a sacar los estorbos de tu vida. Pero Dios, tú vas a ver patente, te estoy profetizando. No sé si puedes poner una cortina musical. Te estoy profetizando que lo sobrenatural no es algo que no tiene explicación, porque la vida increada, tú ya estás viviendo la vida eterna. Va a liberar sobrenaturalidad, va a liberar resurrección, va a liberar finanzas, va a liberar cosas que no puedes explicar. Tú no podrás explicar, no hay palabras dadas al hombre que puedan explicar la sobrenatural. Prepárate para que, mira, me están soltando un Juan 14:12, amor, no sé si lo puede leer a ver si sirve. Creemos que sirve, amén, aleluya. Escucha, la sobrenaturalidad, o sea, prepárate para no vivir en la dimensión de tu carne. Prepárate para dejar de vivir en tus sentidos naturales. Prepárate porque lo extraño, prepárate porque lo sobrenatural se te viene encima, llamados telefónicos sobrenaturales, relaciones sobrenaturales, tus hijos van a cambiar de manera sobrenatural y eso no tiene explicación. ¿Cómo tú explicas que 10 leprosos se sanen caminando al sumo sacerdote? ¿Cómo tú explicas que un hombre que tira la red a la derecha agarre y que no ha pescado nada en toda la noche? ¿Cómo tú explicas finanzas? Te vas a comenzar a mover en la sobrenatural. El problema acá, ¿sabes tú por qué Dios no ha resucitado un muerto en un velorio? ¿Quién me puede decir por qué Dios no ha resucitado un muerto en un velorio? Ahora. Falta de fe. Porque se mueren 10. No, se mueren 10. Y se mueren de ataques cardíacos porque la gente no está preparada para lo sobrenatural. Vienen sanidades sobrenaturales cuando perdones a la gente que te causó daño. Vienen verdades sobrenaturales cuando aprendes a vivir en el Espíritu y puedas decir, ya no vivo yo. ¿Qué dice el versículo? Muy bueno, pero lo va a leer desde el 11. Tienes que leerlo fuerte para que se escuche. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, y dice la versión NBI, por lo menos crean en las obras que yo hago. Versículo 12. De cierto os digo, el que cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Está diciendo Jesús, crean que yo estoy en él, en el mío, o por lo menos crean en las obras que yo hago. Es decir, que muchas veces la gente no va a creer o no va a entender que Cristo está en mí, pero se le va a revelar al ver las obras que nosotros vamos a hacer. Mira, voy a decir algo que usted nunca ha escuchado. Prepárate, porque el que cree en mí, aún mayores obras hará que yo, dijo Jesús. Prepárate. La sombra de Jesús nunca sanó a nadie. La sombra de Pedro sanaba multitudes.
La vida del espíritu, hasta tu sombra será sobrenatural. No, nadie levantó la mano. Estamos perdiendo hasta tu sombra. Y cuando tu sombra sane gente, tú te irás corriendo a una esquina a llorar. Tú te vas a meter en tu dormitorio a llorar, porque tú conoces tu vida. Tú sabes de dónde viene. Tú sabes lo quebrado que has sido, lo quebrada que has sido. Y empezarás a decir lo que Jesús dijo. No se lo digas a nadie, porque no habrá un milagro en tu vida al día. Tu vida será un milagro. Tu conversación será vida para otro. Tu sombra sanará enfermos, porque ya te habrás dado cuenta que no eres tú, en la vida sobrenatural del Espíritu en ti. Yo quiero que hagan un ejercicio. Quiero que piensen en las cosas sobrenaturales. Quiero que comiencen a pensar en una dimensión de resurrección de muertos, de cuentas bancarias que se llenan solas. ¿Sabes por qué no has podido entrar a la vida del Espíritu? Porque la fe es tu piedra de tropiezo, tu razonamiento. ¿Qué le parece si agacha su cabeza? Número 1, lo voy a volver a decir, a traducir ese versículo. El que ha sido lavado y redimido por la sangre de Cristo el justo, alcanzará la vida del Espíritu por fe. Número 2, Efesios 2:10. Todas las obras que te van a alcanzar, la fe la pones tú, pero las obras las pone Dios. Y están preparadas para que camines por ellas desde antes de la fundación del mundo. Y número 3, 2 Corintios 4:13, creí por lo cual hablé. Si no comienzas a declarar que vives en el Espíritu, nada ocurrirá. Y número 4, la sobrenaturalidad no te va a acompañar. La sobrenaturalidad será tu vida a contar de ahora. Padre, extiendo mis manos sobre nuestros discípulos. Levante su mano derecha, por favor. Haga un paralelo. Levante su mano derecha. Señor, lo que no estamos viviendo sobrenaturalmente no nos sirve. Yo he decidido vivir la vida del Espíritu, porque el justo vivirá por la fe. El justo va a vivir por la vida sobrenatural. Señor, reclamo esa promesa para mí. Yo estuve 2 días declarándolo y al tercero comencé. Yo vivo en el Espíritu y ahora, Señor, como la cabeza visible, el servidor visible de esta iglesia, ahora declaro que se transfiere la vida del Espíritu a la iglesia, que es tu iglesia, no son tus discípulos, no son míos. Yo solo soy el padre espiritual de la casa. Señor, ahora que ellos repasen estos 4 principios 3 millones de veces durante los días que sea necesario para que comiencen a vivir la vida del Espíritu. Chicarrota basaya senda la macaya. Shimasara korabaya serate y ramashera la masaya korame. Siralaba o re sokaya sendara mi ajeta la basaya o mashinda la masata tora kriba. Señales, prodigios y milagros van a acompañar tu asignación, pero cuando veas sanidades serás igual que Jesús, huirás en medio de la multitud. Liberaciones extraordinarias, una vida llena, llorarás sin alabanza, dejarás ese pecado que te está consumiendo. Orritarama sakatara mia shenda la mastora kriba seca cara. En el dulce nombre de Jesús, en el dulce nombre de Jesús. Todavía creo en lengua, todavía creo en milagros, todavía creo en la adoración en el Espíritu, todavía creo en la liberación, todavía creo en la vida sobrenatural que transforma nuestra mala manera de vivir y nos lleva a parecernos a Cristo. Oh, todavía creo que Dios tiene mi vida bajo control. Y la y Ramashenda la Macayas, Tribacay. Le suplico que escuche este mensaje 3 millones de veces hasta que se le revele y lo comparta lo que más pueda. Gracia y paz.